buenos días, ya estamos nuevamente en vivo aquí desde el Facebook del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. En este espacio que hemos iniciado ya desde la semana anterior, es un ciclo de charlas virtuales justamente dirigido a los profesionales en arquitectura. Hoy vamos a tener un programa realmente especial, vamos a hablar de temas que son realmente importantes para la gente que está en el rubro de la arquitectura y también en el ámbito de la construcción en general. Me acompaña en este momento, estoy con el arquitecto José Luis Durán, presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, y el ingeniero Jorge Antelo, quien será nuestro primer invitado, porque hoy es especial justamente porque vamos a tener este programa dividido en dos partes. Primero vamos a hablar sobre cómo reinsertarnos a la actividad de la arquitectura y la construcción, y luego vamos a tener también como invitada a la doctora Coral Cristaldo, con quien vamos a hablar justamente sobre cuáles son las medidas de bioseguridad que debemos tomar para precautelar la salud, porque somos conscientes que no solamente debemos pensar en el ámbito económico, sino también en el tema de la salud. Arquitecto José Luis Durán, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este ciclo. Muy buenos días, Miguel, muchas gracias. Jorge, muy buenos días, agradecido en nombre de todos los arquitectos y de todas las personas que siguen la señal del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Esta es una señal que se expande a todo el país. Ingeniero Jorge Antelo. ¿Perdón? Quería presentarlo al ingeniero Jorge Antelo. Alguna vez lo tuvimos también en el Colegio de Arquitectos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días Miguel. Buenos días Pepe Lucho, es para mí realmente un gusto estar aquí y poder contribuir con un granito de arena al Colegio de Arquitectos. Arquitecto Durán, para iniciar este diálogo, esta charla virtual, estamos viviendo una situación muy especial a nivel global, ¿no? Y obviamente esta situación repercute en diferentes ámbitos económicos. En el caso del Colegio de Arquitectos, que vela justamente por el bienestar de los arquitectos que ejercen la profesión en Santa Cruz, cuéntenos cómo ve el panorama, qué estamos viviendo en este momento y qué se viene y qué debemos hacer. ¿Aló, arquitecto? Creo que se le ha cortado la señal. Ya volvió. Ya volvió, sí. Le preguntaba, arquitecto, desde su punto de vista, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento y qué es lo que se viene a futuro para los arquitectos que están ejerciendo la profesión? Bueno, Miguel, la verdad es que estamos muy preocupados y este tipo de foros son los que están llevando adelante la planificación, elaboración de políticas y medidas públicas de apoyo a la construcción, como se ha hecho en casi todo el mundo. Ayer hemos formado parte de un panel en el que han estado más de 11 países. Por supuesto, el único arquitecto era yo, invitado el presidente de la Asociación de Ingenieros y el presidente de la Cámara de la Construcción, Aldo Surcer, y han participado bufetes de la Argentina, Uruguay, Chile, Perú, España, Estados Unidos, y naturalmente todos los países tienen políticas de fomento a la construcción, porque se entiende que la construcción es uno de los rangos más importantes de la economía de un país. No nos olvidemos que cuando hay crisis, lo primero que se para es la construcción. Y cuando empieza la bonanza, lo primero que se reactiva es la construcción. ¿Por qué? Porque la mano de obra no es tan calificada, digamos, la obra pesada. Y en nuestro país, más aún todavía, que tiene unos índices de desocupación, pero totalmente grandes, digamos, ¿no? Entonces, si la construcción se para en seco, como está en este momento en nuestro país, puede traer mucha crisis, digamos, ¿no? O sea, el grueso de la población se dedica a la albañilería, son ayudantes de albañiles, son peones, son albañiles, y hay gente que trabaja al día, digamos, ¿no? Entonces, este es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, porque las medidas que se están tomando, las medidas que se están dictando, son medidas orientadas a las grandes empresas, pero no estamos logrando aterrizar con el trabajo cotidiano, con el trabajo pequeño, con las obras chicas, el arquitecto independiente,
el ingeniero independiente, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Un poco para darle el ingreso a esta charla, vamos a decir que existe un nuevo orden mundial en temas urbanos, digamos, ¿no? Desde la concepción inicial de lo que es el urbanismo a bajar hasta la obra pequeña. La oferta de la gente que hace desarrollo inmobiliario va a tener que cambiar la mentalidad por nuevas formas de vida, el teletrabajo, la capacidad de los ambientes, los temas ambientales. Otro tema que quizá no tiene mucho que ver con la construcción, aparentemente el tema de la educación, especialmente volvemos a aterrizar en Bolivia, tenemos grandes cantidades de ciudadanos que lamentablemente no tienen educación. Y no digo de cultura, no digo que la gente sepa la capital de Estados Unidos, de España, no cuántos habitantes tiene Ucrania, no. Yo digo la educación mínima, aquella que protege la vida, digamos, ¿no? Que eso es un poco lo que nos está llevando a los niveles de la pandemia en este momento. Ese es un tema del que vamos a tener que hablar, se va a tener que hablar a nivel de gobierno con políticas generales. Luego hay que acortar la asimetría social, aquella asimetría que hace que pocos tengan mucho y muchos no tengan nada, digamos, ¿no? Exactamente. Yo creo que este es un tema que va a tener lo que ver la humanidad en su conjunto. Y yo creo que hay señales mundiales con los grandes acreedores para acomodar toda esta deuda pública entre países para dejar de tener tanta opresión, especialmente en los países pobres. Y naturalmente, por último, exigir como ciudadano, yo como arquitecto, ingeniero, usted como periodista, exigir que los gobiernos, especialmente de este país, tengan políticas de Estado y no políticas de gobierno, no políticas orientadas al voto, políticas orientadas a un favorecimiento económico social. Y esto obviamente viene una lucha del 10% del presupuesto de la salud hace tanto tiempo. Si se hubiera llevado a cabo el año pasado, quizá la respuesta sanitaria fuera distinta, ahora lamentablemente no está. Lo propio con la educación. Entonces, estos temas son temas tangenciales a la vida diaria de la gente, pero tienen que ver con el tema de la construcción. Yo con este breve ingreso a la temática, les cederíamos la palabra al ingeniero Anselmo. Ingeniero, justamente para continuar con este diálogo, y creo que el arquitecto ha resumido a grandes rasgos lo que estamos viviendo, ¿no? Esta época es una época muy singular. Creo que nadie se imaginó nunca, ni viendo la película más apocalíptica, que nos iba a tocar vivir esto en la vida real, ¿no? Y bueno, vivimos dos aspectos, creo, que nos generan angustia. Por un lado, el tema de la salud, evidentemente que lo estamos viendo en este momento cuando vemos que cada día las cifras de contagio y de muerte van aumentando. Y el otro panorama que también nos genera mucha angustia en diferentes ámbitos es el tema económico. ¿Cuáles son los retos, ingeniero Antelo? Y aquí nos gustaría mucho escuchar su aporte, sabemos que tiene mucha experiencia. ¿Cuáles son los grandes retos y desafíos para los profesionales de la arquitectura y para el rubro de la construcción justamente que se vienen en esta reinserción al ámbito laboral en un contexto de la salud pública? Yo aquí haría una separación, o sea, tenemos dos desafíos dentro del sector de la construcción, tenemos dos grandes desafíos. El primero es a cortísimo plazo, es cómo nos reincorporamos a la vida laboral y cómo concluimos los trabajos que están en ejecución. Ese es uno de los caminos, por un lado. Y por el otro lado es cómo hace el profesional de la arquitectura, la persona que está involucrada en el rubro de la construcción para adaptarse a un periodo de varios años de recesión económica, que es el panorama que viene hacia adelante, ¿no? Entonces, a cortísimo plazo corresponde, independiente del tamaño de actividad constructiva que uno tenga, porque puedo estar trabajando yo, por ejemplo, para una empresa constructora grande que está ejecutando caminos o puentes,
O puedo tener un pequeño estudio de arquitectura que hace trabajos de remodelación. Las particularidades son diferentes, pero todos tienen el mismo desafío. Entonces, el desafío ahora es cómo protejo la salud, cómo reduzco los riesgos de mi personal. Entonces, punto de partida, necesito clasificar mi personal por edades y tratar de sacar a las personas en edades de riesgo del frente, digamos, de la primera línea de batalla, por un lado. Y lo otro es ver qué cosas se pueden hacer a distancia, qué cosas de todo el trabajo de construcción, de diseño, de cotizaciones, de seguimientos de compras se puede hacer con teletrabajo. Y hay una parte imprescindible que es el trabajo en obra que sí o sí se tiene que hacer. Y lo vas a tener que hacer con personas más jóvenes. Ya. Y este panorama va a durar, un par de meses, porque en un par de meses cuando superemos el pico de la pandemia y la mayoría de la población haya contraído la enfermedad y la haya superado, la forma en la que trabajamos va a continuar, pero van a haber algunas modificaciones ocasionadas por este periodo, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que la vida como la conocimos va a volver a ser igual, digamos. Todo va a cambiar y eso va a traer problemas y va a traer oportunidades. ¿Ok? Perfecto. Ingeniero, justamente me parece muy interesante lo que usted ha hablado y dividirlo en estos dos elementos, ¿no? Arquitecto, desde su punto de vista, para usted, ¿cuál es el gran reto que tienen en este momento los arquitectos? Bueno, como todo rango profesional, digamos, yo creo que los arquitectos están de primeros en la fila, porque así como decía Jorge, hay un número muy grande de arquitectos. No voy a precisar el número. Muy pocos son los colegiados. Hay muchos arquitectos que trabajan en la administración pública y que no tienen problemas, que se den un sueldo, pero un gran número de profesionales son cuentapropistas, digamos, o sea, son gente que tiene pequeños estudios, como decía el ingeniero, y que de pronto nos vamos a ver azotados por esta pandemia que está tirando la economía, que está tirando abajo la economía y que va a exigir una participación activa a todo nivel. Los arquitectos tenemos que ser más creativos y las autoridades tienen que ser más creativas. Por ejemplo, el tema del municipio. El municipio ya no puede estar haciendo trámites con papeles. Aquello de llevar planos al colegio, sellar planos, llevarlo a la alcaldía, ¿no? Los papeles, todo ese contacto físico que existe tiene que desaparecer inmediatamente, y este es un tema que lo vamos a plantear inmediatamente en la Comisión Revisora del Código, por ejemplo, ¿no? Esto va a favorecer muchísimo al contagio, si se quiere, pero va a beneficiar muchísimo a los tiempos de trabajo. Como todo profesional, vamos a tener que acostumbrarnos a esta forma de trabajar, al teletrabajo, y creo que este tiempo ha sido nomás una cátedra extra para los alumnos en distintos niveles, desde colegios hasta universidades, y ha sido un posgrado para los profesionales que tenemos que transmitirnos conocimiento de esta manera, ¿no? Entonces, creo que esta nueva forma de vida va a tener que ha llegado para quedarse, mejor dicho, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar espacios, y los arquitectos, digamos, no pueden estar exentos de esta nueva forma de vida. Ingeniero Antelo, cuando se habla justamente de reactivar la economía en el rubro de la construcción, surgen muchas interrogantes. Y le voy a plantear tres para que usted nos ayude a encontrar respuestas. Primero, una de las interrogantes que nos plantean es cómo mantener a los clientes actuales. Lo que usted decía, es decir, cómo continuar. Cómo generar nuevos clientes y sobre todo, cómo seguir produciendo en este nuevo contexto. Tomando en cuenta que, por un lado, hay actividades que yo puedo desarrollar, por ejemplo, por el teletrabajo, como una reunión con un cliente, una reunión con un directorio,
presentación de propuestas, pero hay otras actividades que no aplican para el teletrabajo, que es básicamente el trabajo en obra. Entonces le lanzo nuevamente las 3 interrogantes que nos han pasado: cómo mantener a los clientes, cómo generar nuevos clientes y cómo seguir produciendo en un mundo con coronavirus. Te voy a tomar esa pregunta y te la voy a responder. Voy a hacer un pequeño preámbulo y voy a entrar de lleno a esa pregunta. Nosotros, antes de entrar a cómo resolver el trabajo individual desde el punto de la arquitectura, yo veo que nosotros necesitamos, Pepe Lucho mencionó, digamos, algunos problemas que sufre el sector de la construcción, los arquitectos con el papeleo. Nosotros estamos con un problema muy grave a nivel nacional y este problema tenemos que sacarlo poniéndole el hombro todos. Y en este momento, por ejemplo, la crisis está fuertemente concentrada en el sector privado, en el arquitecto independiente que trabaja por su cuenta. Entonces, tenemos un problema económico, tenemos un problema de salud y necesitamos que el sector público ponga de su parte. ¿Okay? No hay plata suficiente para cubrir el problema sanitario. Hay empresas constructoras que llevan muchos meses sin recibir su sueldo. Tenemos este asunto perdón, disculpe. Tenemos un invitado especial ahí. Tenemos un invitado especial. Drago, por favor, disculpen. Tenemos, por ejemplo, necesitamos ampliar la pandemia, pero la cuarentena. El Estado nuestro, perdón, el Estado se sustenta con el dinero de los aportes privados. Entonces, yo creo, por ejemplo, que además de lo que mencionaba Pepe Lucho de reducir el tiempo de los trámites, el sector público tiene que darse cuenta que necesitamos su apoyo y aquí corresponde un apoyo. O sea, por ejemplo, una cosa que yo plantearía polémica es el sector público debería reducirse temporalmente su sueldo, porque no alcanza la plata, digamos, en el municipio, en la prefectura y en el gobierno para sustentar esta crisis. Necesitamos un aporte, necesitamos trámites más rápidos, necesitamos cumplimiento de los compromisos. Ahora, me salgo de este tema polémico y me voy a la parte específica. ¿Cómo hago yo como profesional de la construcción para sobrevivir en este contexto tan complicado? Hay retos habituales, digamos, que tiene que enfrentar un arquitecto en su actividad, con pandemia o sin pandemia. Y el reto más importante es cómo consigo un nuevo trabajo y cómo mantengo un flujo de ingresos. Entonces, viene un periodo de recesión económica y todavía en nuestra sociedad hay mucha gente que piensa que el trabajo de arquitectura es un costo y no es algo que agrega valor. Y en eso tenemos un nivel de responsabilidad importante porque corresponde al arquitecto enseñarle a educar al cliente mostrándole cuáles son los aportes del sector del aporte de la arquitectura. Y esto lo puedes manejar en distintos sectores. Voy a tomar como ejemplo el profesional de arquitectura que hace trabajos de remodelaciones. Voy a pedir una pausa para cerrar esta puerta. Disculpen. Ya. No, creo que justamente lo conversamos también ya la semana pasada en la primera charla con el arquitecto José Luis Durán. Este aspecto... Entonces, continúe. Aquí te doy un ejemplo en concreto. Digamos que yo tengo un estudio de arquitectura y me dedico a hacer las remodelaciones. Y nos agarró la pandemia. Pasan un par de meses y la actividad de trabajo ha conseguido normalizarse. Pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Hay menos dinero disponible, entonces la cantidad de personas que pueden pagar mi servicio se va a reducir. O sea, por ejemplo, va a haber parte de la población que no va a tener ningún tipo de problema y va a estar va a seguir asustada, y va a haber parte de la población que no va a tener capacidad de hacer reformas, de comprar materiales, nada. Pero a pesar de ese escenario, van a ser necesarias las remodelaciones. O sea, por ejemplo, los espacios públicos, las oficinas, los restaurantes, van a salir requerimientos de tal vez oficinas con más espacio, distancias sociales, menos contacto. Entonces, esa es una oportunidad para el arquitecto de este sector. Ahora, si mi público no me conoce, si no sabe cuáles son las ventajas de mi trabajo, y voy a ser más específico, o sea, cuáles son los errores que puede cometer, por ejemplo, una oficina que necesita hacer remodelaciones,
y decide hacerlo, y decide hacerlo por su cuenta sin contar con un arquitecto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si compré los muebles antes de hacer el diseño? ¿Cuánto me va a costar eso? ¿Qué pasa si quiero una ampliación y después no tengo espacio para archivar los documentos? Entonces, esas son cosas con las cuales la arquitectura aporta valor. Entonces, uno de los grandes defectos o de los grandes descuidos que comete un profesional de la arquitectura es que cree que yo construyo o hago un buen diseño y el hacer el buen diseño va a hacer que vengan los clientes. Esa es una falacia, eso funciona con algunas personas, pero con la gran mayoría no funciona. Es importante aprender a vender. Es importante poder explicar y mostrar cuáles son los aportes de la profesión. Porque cuando uno hace, cuando uno ahorra, cuando uno soluciona, la gente lo busca. Eso, ingeniero, lo corto y me parece súper interesante lo que acaba de decir usted. Justamente estamos transmitiendo en vivo por el Facebook del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz esta charla y me preguntan, me dicen, de manera concreta, ¿qué cosas podemos hacer para volver a la obra? ¿Cómo vender más? Lo que usted dice, aprender a vender. ¿Cómo vender más? ¿Cómo generar nuevos clientes? ¿Cómo mantener los clientes actuales de manera práctica con esta coyuntura que se nos viene, con esta crisis que ya se está viviendo? Esa pregunta la tengo que separar, o sea, porque, por ejemplo, depende del sector en el que esté trabajando. Si yo soy un arquitecto que está trabajando, por ejemplo, con segmento alto y que está haciendo construcciones con, por ejemplo, casas en el Urubó, hay un segmento de la población que no va a tener ningún impacto económico con esto. O sea, que con crisis o sin crisis igual puede construirse una casa, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber más arquitectos que van a estar persiguiendo el mismo segmento de mercado. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Crece la oferta de arquitectos y disminuye la demanda. Si yo quiero percibir esa demanda, el contratante tiene que percibir que yo le aporto valor. O sea, yo tengo que mostrar que soy un experto en mi oficio y que mi experiencia vale. No soy un commodity. ¿Cómo lo hago? Necesito elegir un segmento específico, identificar cuáles son los problemas habituales que tenía ese segmento específico antes de la pandemia, intuir cuáles son los segmentos que va a tener después de la pandemia y tengo que aprovechar, o sea, este tiempo de no trabajar para desarrollar un material educativo que me permita educar a mi cliente en las virtudes de contratar mi servicio. ¿Me sigue? Te voy a dar un ejemplo en concreto. Digamos que yo soy un arquitecto y estoy construyendo casas en el Urubó. Y posiblemente en lo que queda del año o el próximo año se van a construir 4 o 5. Hay muchas construcciones de lujo que se hacen con techo de teja colonial y se hacen sin entretecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que si la construcción hace 30 años, por ejemplo, la teja colonial se hacía. Habían cerchas de madera, la madera era muy barata, había un entretecho, se ponía una lona y después se ponía el techo. La industria de la construcción está constantemente exigida por construir rápido y construir cada vez más barato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes casas de lujo que se construyen en el Urubó y no tienen entretecho, y tienes teja, ¿ok? Entonces, por ejemplo, empezar a construir como corresponde, con mayor calidad y enseñándole al futuro propietario de una casa en el Urubó cuál es la diferencia entre tener una casa con entretecho, con aislamiento térmico, y tener una casa como se construye en este momento. ¿Cuál es la diferencia? Si te rompe una teja, el agua va a entrar directamente hasta tu living. Entonces, eso lo saben los arquitectos. Pero ¿qué ocurre hasta ahora en condiciones normales? Te apretan por el precio y muchos, por la necesidad de trabajar, deciden trabajar con menor calidad. Estas cosas van a imperar. Y así podríamos hacer un análisis en cualquier sector, digamos, ¿no? Remodelaciones, la construcción de oficinas, los edificios, los puentes y todo eso. Otro tema es, por ejemplo, es súper importante empezar a aprender cómo tener una presencia online. La gente no va a estar tan propensa a tener una reunión 1 a 1. Entonces, si tú te fijas, el arquitecto tiene que aprender a vender su servicio. No hacerlo lo deja en una posición terriblemente desventajosa. Entonces, el proceso de venta es tú visitas a una persona,
vas a visitar a 10 y de los 10 que visites, uno te va a comprar. En condiciones de crisis puede ser 20-1, pero al final de cuentas es un proceso que toma tiempo. ¿Qué pasa si tú te especializas en un sector específico? O sea, un error para mí es tratar de atender a todos los segmentos. Es un problema. Es mejor si tú eliges uno y trabajas y te especializas en eso. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes desarrollar un material educativo, puedes empezar a desarrollar una presencia online, cosa que cuando tú haces una visita, mira, fíjate el proceso de venta habitual. Digamos que Pepe Lucho quiere construirse una casa. Entonces, y no quiere construirla y está viendo nuevas tendencias y yo voy y lo visito y le explico. Vamos a tener una charla que es genérica. Esto yo puedo tenerla en un medio audiovisual, una parte educativa, subirla a mi canal de YouTube, a mi canal de Facebook o ponerla en Instagram y tenerla como material. Entonces, puedo ir permitiendo que mi conocimiento, mi área de experiencia la vayan conociendo otras personas y cuando llegue la temperatura de compra pertinente, me contacten. Porque quien tiene mayor presencia, o sea, tiene mayores chances de vender. Una de las formas más sencillas de posicionarse como experto es publicando. O sea, publico en medio escrito, salgo en una entrevista, salgo en un programa de televisión, etcétera. Ahí te estoy dando algunos pantallazos. Me parece muy interesante y bueno, nos quedan 5 minutos más y un poco para que la gente vaya sacando conclusiones en limpio. Yo destaco dos aspectos de lo que usted nos ha dicho, que nos los ha detallado muy bien. Primero, yo marcar un diferencial con relación al resto de los profesionales que están en mi rubro, es decir, que la gente me identifique como alguien que puede hacer algo realmente diferente. Y el segundo elemento muy importante, y creo que es para todas las profesiones y todos los rubros, aprovechar la tecnología en este contexto. Es decir, tomar uso de esta tecnología para trabajar, para reunirme, pero sobre todo para ir posicionando mi marca. Y hoy se habla mucho del tema de la marca personal, es decir, yo fulano de tal, soy especialista en tal cosa y comienzo a difundir contenido, lo que usted decía, ¿no, ingeniero? Comienzo a difundir contenido para que la sociedad o el grupo al que yo quiera llegar me identifique como un especialista en determinado rubro, ¿no? Correcto. Perfecto. Nos quedan 3 minutos más. Para terminar esta primera parte vamos a hacer un corte y luego vamos a volver para ya contactarnos con la doctora Coral Cristaldo. Para la gente que nos está viendo, estamos hablando en este momento con el ingeniero Antelo sobre cómo reinsertarnos a la vida laboral en el ámbito de la arquitectura. Y luego con la doctora Coral Cristaldo vamos a hablar sobre las medidas de seguridad que debemos tomar. Arquitecto José Luis Durán, para concluir nos quedan 2 minutos y medio. Bueno, rápidamente. Estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Antelo. Muy importantes sus opiniones. Yo agregaría a todo esto la generación de trabajo más grande. El Colegio de Arquitectos de un tiempo a esta parte, y ahora vamos a tener que profundizar mucho más, va a ser difundir la tarea del arquitecto. Imagínese usted, en Santa Cruz se calcula que hay más de entre 250.000 y 300.000 predios ilegales. Quiere decir que son construcciones que no tienen aprobación municipal. Y obviamente esto viene por 3 caminos. Una, por la lentitud de la aprobación y lo complicado de aprobar temas municipales. Segundo, porque la gente es ignorante. Y tercero, porque no hay un adecuado control urbano. Y la gente hay que hacerla comprender del valor agregado que le da un arquitecto cuando hace un proyecto de arquitectura, en economía, en funcionalidad, ¿no? Los valores de reventa de lo que está haciendo. Este es un tema pendiente en el Colegio de Arquitectos que vamos a hacer una campaña fuertísima en este sentido. Luego, el tema financiero, o sea, obviamente no vamos a tener una pelea de calvo con un peine, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay que ampliar el horizonte para los arquitectos independientes desde el punto de vista financiero. Bien. Fomentando, dando más oportunidades, ¿no? Fomentando el financiamiento
y el acceso al crédito pequeño para que la gente pueda realizar sus construcciones, sus casas pequeñas sin necesidad de entrar a grandes planes o soluciones integrales. Perfecto. Obviamente, perdón, voy a terminar. Y un aspecto que usted tocaba, que es el tema tecnológico. Yo creo que en este momento el país, por fruto de una política económica totalmente errada en los últimos años, se ha fomentado extremadamente la importación de materiales. Yo creo que una forma de bajar el costo a las construcciones es cerrarle la puerta a los materiales que se puedan producir aquí, no a la tecnología. A la tecnología hay que abrir las puertas, pero los materiales, si nosotros producimos pisos, ¿por qué lo vamos a importar? Si nosotros producimos un sinnúmero de elementos para la construcción, tienen que producirse en el país, pero no para fomentar la vagancia, sino los costos. Esto es importante. Y exigir una reforma de los códigos municipales, de los códigos departamentales y de los códigos nacionales. Por decirle, solamente para terminar, a veces tarda de 6 meses a un año la aprobación en medio ambiente. A ver, dígame, ¿qué medio ambiente yo tengo que aprobar si el lugar donde voy a construir un edificio es zona vivienda, ¿no? O sea, los impactos ambientales son extremadamente burocráticos y todos estos aspectos tienen que cambiar para que el trabajo se facilite, para que el arquitecto tenga oportunidad de poder insertarse en la sociedad. Bien, justamente, creo que ha sido muy productiva esta charla. Quiero agradecerle al ingeniero Antelo por estar con nosotros. Me despido, ingeniero Antelo, así rapidito, tenemos 30 segundos y volvemos en unos minutos con Coral Cristaldo para hablar sobre el tema de salud y cómo reinsertarnos al ámbito laboral, pero precautelando la salud. Perfecto, ha sido un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todos. Volvemos en unos minutos en este espacio para conversar con la doctora Coral Cristaldo. Muchas gracias. Muy buenos días, volvemos en este espacio del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. Estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook de la institución colegiada y vamos a continuar con la segunda parte de este ciclo de charlas. Comenzamos hoy hablando con el ingeniero Antelo y el arquitecto José Luis Durán sobre cómo reinsertarnos a la vida laboral en el ámbito de la arquitectura y sobre todo de la construcción. Y ahora vamos a hablar de otro tema realmente vital y creo que en este momento este espacio abarca mucho más allá de lo que es el rubro de la arquitectura, es un espacio de interés general, porque estamos con la doctora Coral Cristaldo, nuestra invitada de este espacio, con quien vamos a hablar sobre un tema importante, y es el tema de la salud. Vamos a hablar sobre los mitos que se están tejiendo en torno a diferentes tratamientos relacionados con el coronavirus, y sobre todo creo que algo que le importa mucho al rubro de la arquitectura es cómo reinsertarnos a la vida laboral, pero precautelando lo más importante que es la salud. Muy buenos días, Coral, gracias por acompañarnos. Un cordial saludo para usted. Muy buenos días, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy honrada de esta invitación y aparte muy emocionada de ver cómo esta crisis puede levantar la necesidad que tenemos de hacer un trabajo en equipo. Arquitectos, médicos, cómo trabajar para dar un mejor servicio y mejor seguridad a la gente. Arquitecto José Luis Durán, buenos días de nuevo. Continuamos con nuestro espacio. Buenos días, doctora Coral Cristaldo. No todos los días se puede conversar con profesionales tan brillantes. Muchas gracias. La verdad es que le agradecemos el tiempo en el nombre de todos los arquitectos y su participación es muy importante porque, como decía usted, este bichito tan chiquitito que ha puesto patas para arriba al mundo, nos ha igualado con la fragilidad de la vida. O sea, ahora no interesa tener millones, no interesa absolutamente nada, ¿no? Todo lo que el tiempo gastó en separar con fronteras, en dividir con la política, ¿no? Y en clasificar con el dinero, se ha ido totalmente para abajo. Entonces, para nosotros los arquitectos, en este caso, digamos, es muy importante porque hay toda una presión
laboral para salir a trabajar. Y hay todo un plan de empleo que a partir de la próxima semana, del 18 de marzo, vamos a salir a la calle, pero lamentablemente, como todas las cosas que se hacen en nuestro país, unas bien, otras tiradas de los pelos, todos los protocolos están orientados a las grandes empresas, digamos, ¿no? O sea, aquellas empresas que pueden tener vehículos, comedores, que pueden tener protocolos más profundos, pero nos estamos olvidando de profundizar en la sociedad a los profesionales independientes, aquellos arquitectos que tienen obras pequeñas, ¿no? Que no van a tener jamás acceso a los protocolos. En eso estamos empeñados con la Sociedad de Ingenieros, estamos haciendo un planteo al gobierno, porque no es responsabilidad de los gremios, o sea, no es el Colegio de Arquitectos, no es la Sociedad de Ingenieros, no es ni siquiera la Cámara de la Construcción, tiene que ser el Estado a través de decretos, a través de disposiciones del Ministerio del Trabajo, que normen el tema de cómo vamos a volver a trabajar. Entonces, este es un tema que nos preocupa, que lo quisiéramos desarrollar con ustedes para tener una idea cabal de cómo comportarnos con respecto a esta cosa que es tan básica. Sí, me parece excelente la iniciativa, porque al ser el tema de los arquitectos y los ingenieros es un rubro que en sí no involucra mucho riesgo, más allá del paciente asintomático. Y desde el punto de vista, tiene asuntos críticos, por ejemplo, el transporte de las personas que van a trabajar con usted. Y tener unos protocolos, como usted dice, puede ser algo sencillo, que pueda ser adaptado a una empresa pequeña o profesional independiente, pero uno debería asegurar, así como estamos conversando ahora, arquitectos y médicos, sería muy bueno un acercamiento con la gente de transporte, porque las recomendaciones generales son que la empresa tenga su propio transporte y pueda asegurar la limpieza y la separación correcta de la gente. Pero como usted mismo dice, el profesional independiente no va a tener esa posibilidad y tendría que ver la forma de tercerizar desde el punto más crítico que ustedes tienen, el control del transporte de la gente. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer hincapié en que la persona, el mismo ciudadano, el trabajador, cualquiera de nosotros, tenemos que empezar a precautelar nuestra salud y no acercarnos a la gente. 1,5 metros, por ejemplo, en un bus, a lo que nosotros estamos acostumbrados, es prácticamente imposible. Entonces uno tiene que adaptar ciertas cosas, obviamente eso va a encarecer costos, yo lo entiendo, pero hay que adaptar el transporte. Una vez que el trabajador se transporte correctamente, se higienice las manos, esté en un lugar que haya sido limpio con agua de lavandina, por ejemplo, tenga una ropa que le cubra todo el cuerpo, tenga el uso de la mascarilla facial, que puede ser una mascarilla casera. En el caso de la construcción, como le digo, no hay mucho riesgo porque no hay contacto con los pacientes, no es lo mismo un trabajador en salud que un trabajador de construcción. Y al llegar a la empresa, debería ser sometido a una pequeña lista de preguntas donde habría que averiguar los síntomas que tenga de alguna posibilidad de tener la infección, un control de temperatura, y todo eso debe quedar registrado. Al ingreso al trabajo, la persona debería higienizarse las manos y tener en mente que va a higienizarse las manos en forma muchísimo más frecuente. Una de las cosas que yo creo que va a servir mucho es para que también el rubro de la construcción sea un poquito más estricto con las medidas, con el equipo de protección personal. Porque en general, como usted dice también, hay muchas personas que no son unas empresas consolidadas grandes, sino profesionales independientes, y de repente caen en la presión de los trabajadores que no quieren usar su equipo de protección personal. Entonces ahí hay dos retos. Uno, otorgarle el equipo de protección personal que necesita esa persona, y otro, enseñarle cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo, cómo colocarlo y cómo retirarlo. Doctora, le hago una pregunta. La gente justamente nos está viendo en vivo a través del Facebook del Colegio de Arquitectos y nos dicen, una de las preguntas es, ¿cuál es el barbijo ideal? ¿Se puede decir cuál es el barbijo ideal que se debe utilizar? La recomendación ahora para las personas que no están en contacto con los pacientes y que no los atienden es un barbijo de tela común, que uno lo puede hacer incluso con una polera. Hay bastantes videos de ministerios de salud de otros países donde enseñan cómo uno puede poner una doble tela de algodón, una polerita de lo más antigua que uno pueda tener, y acomodarla y cubrirse la cara. ¿Cuál es el objetivo del barbijo? El objetivo del barbijo es que cuando uno habla con una persona,
de repente siempre hay un poquito de eliminación de gotas al hablar, al estornudar. Y hay que poner una barrera al ingreso de esas gotas a mi cuerpo. Ese es el objetivo fundamental, que se cumple cuando uno está a 2 metros de la persona, y si no, si uno tiene que estar más cercano, va a tener esta protección que le va a ayudar muchísimo. Mucho más efectivo y más eficiente es aprender a lavarse bien las manos, el tiempo que tome de la técnica correcta, y ser consciente de no tocarse la cara. Todos los seres humanos lo hacemos minuto a minuto, nos rascamos, nos fregamos el ojo, pero en esta circunstancia especial uno tiene que aprender a no hacerlo, porque ese virus puede quedar en una superficie metálica, por ejemplo en el micro. La persona estornuda o habla, queda ese virus ahí durante varias horas, se va esa persona y cuando yo la toco esa superficie, esto lleva a mis manos, que es la segunda forma de contagio, que es el contacto. Llega a mis manos, yo acerco las manos a mi cara y a partir de ahí ingresa el virus. Perfecto. O sea que resumiendo son 2 mecanismos, las gotas y el contacto. Y ahí es la distancia social, la higiene de manos, no tocarse las caras y la limpieza de la superficie es lo que nos va a tener más protegidos. Doctora, una pregunta. ¿Qué perspectiva usted le ve a la reducción de la curva de contagios en términos de tiempo? ¿Cómo estamos yendo, digamos, no? Parece ser que todavía no estamos llegando a la meseta. Nosotros cada día tenemos más pacientes positivos y no solamente tenemos más pacientes positivos, sino que tenemos cada vez más dificultades de realizar los test. No es un problema específico de Bolivia. A nivel mundial hay dificultad de conseguir esos test. Entonces, si nosotros tenemos un número de pacientes declarados, tendríamos que pensar que por ahí estamos hablando de un infracálculo de la cantidad real que hay en la ciudad. Entonces nosotros pensaríamos, quién sabe, que hay 2 o 3 veces más de lo que estamos pudiendo contabilizar. Y lo más importante todavía, aquellas personas que han recibido el virus pero todavía no desarrollan síntomas, que son los presintomáticos o asintomáticos, que pueden estar esparciendo el virus. Por eso es que es muy importante tomar todas estas precauciones para evitar el contagio. Ahora, otra pregunta de general, doctora. El contagio tarda 15 días en manifestarse la enfermedad, ¿correcto? No promedio, sí. Promedio. En el caso de los sintomáticos. Sí. Y en el caso de los asintomáticos, ¿es el mismo tiempo? En el caso de los ¿O asintomáticos, ellos son portadores permanentes? no, desgraciadamente el caso de los asintomáticos, uno desde el día 1 puede estar contagiando, pero libera el virus de su cuerpo más rápido que aquella persona que tiene síntomas. O sea, por ejemplo, si yo soy sintomático, voy a tardar más en liberarme del virus de mi cuerpo y voy a tardar más en dejar de ser contagioso. Una persona que no desarrolla síntomas, pero tiene el virus, puede contagiar desde el día 1, pero máximo hasta el día 14. Ya. Aquella persona que tiene síntomas contagia desde el día 1, pero su contagio sube hasta los 25, 30 días incluso. Y aquella persona que está grave y tuvo que internarse puede ser positiva hasta 2 meses. O sea que todavía 2 meses puede estar Contagiando a otras personas. Contagiando a otras personas. Ustedes han visto el primer caso que ha sido muy sonado en Bolivia, el caso de Oruro. La paciente negativizó recién al día número 56 O sea que de haber sido diagnosticada. durante todo ese tiempo Ahora, pudo haber estado perdón. contagiando. Y antes de los síntomas y hasta el día número 56 desde el diagnóstico. Bien. Perdón, doctora. Las estadísticas dicen que del 100% de la población, el 80% no va a tener síntomas o no va a requerir, mejor dicho, de una atención hospitalaria directa, ¿correcto? O sea, es del 100% de los enfermos. De los Del enfermos. 100% de las personas que hayan adquirido el virus, más o menos 80% va a ser asintomática o con muy pocos síntomas. Y el 20% va a necesitar internación. 15 en una unidad de internación normal y 5 habitualmente es lo que se está manejando en las cifras, van a necesitar terapia intensiva. Ahora, doctora, vamos a entrar en los temas difíciles. Usted sabe que la comunicación en este momento es absolutamente cruzada. Hay intereses que son sanos, hay intereses que son de divulgación y otros intereses que son insanos, digamos, ¿no? Que son
totalmente dañino. Pero, dígame, ¿existe alguna obligación de los médicos de seguir los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, o pueden aplicar medicamentos alternativos, como el caso de la cloroquina, como el caso de la ivermectina? Esa pregunta es excelente, porque una cosa nosotros manejábamos antes como una definición de protocolo, pero realmente lo que nosotros tenemos es una guía de tratamiento. Y esa guía de tratamiento no se puede aplicar al 100% de las personas por igual, porque cada persona es diferente. Y está la alternativa de los tratamientos, por ejemplo, que se llaman compasivos, de usar un medicamento que es para una cosa, utilizarlo para otra porque probablemente pueda ser eficiente, por ejemplo, la hidroxicloroquina o la ivermectina. O sea, uno tiene como médico, siempre ha tenido la libertad de decisión sobre el paciente, y uno tiene que analizar si el paciente está mal del riñón, si está mal del hígado, y adaptar esos protocolos a cada paciente. No es algo cerrado, no es como una orden militar que algo uno tiene que cumplir. O sea que son, no quiero decir que son falsedades o mentiras, que Bolivia haya prohibido el uso de la ivermectina en el tratamiento médico. Porque Otra pregunta excelente, porque si usted revisa el comunicado de la AGEMET solamente dijo: este medicamento está aprobado para ser utilizado como antiparasitario. En ningún momento dijo hay una prohibición de su uso. De la misma forma, la hidroxicloroquina está aprobada para utilizarla en enfermos reumáticos o en enfermos que tengan malaria, pero tampoco no está prohibido. Y creo que se ha malinterpretado, y creo que se ha hecho mucho, digamos, tal vez un problema que no era tan grande, se ha hecho de unas proporciones enormes ahora, con unos debates que por ahí están utilizando el tiempo que nosotros deberíamos realmente utilizar en otras cosas. Ahora, yo tengo un amigo que no debe decir el nombre porque no corresponde, el médico, él es dermatólogo, y él nos decía hace un par de días, precisamente en una reunión de otro tipo, que él personalmente receta la ivermectina hace 20 años para el tema de rosácea, para el tema de piojo, para el tema de sarna, y él tiene problemas de riñón, y dice: yo tomo cada 15 días una dosis X de ivermectina, y en forma controlada no hace mal, digamos. Obviamente es una opinión muy personal, no quiero ni siquiera que la comparta, simplemente le cuento el pasaje porque preocupa, digamos, ¿no? Uno como cabeza de familia tiene amigos, tiene parientes médicos, y obviamente las opiniones pues son absolutamente diversas, y sobre todo, como le digo, el nivel informativo. Esa inquietud es muy real, porque esa misma inquietud que usted tiene como persona también la tenemos los médicos. O sea, ante la situación, ante la disyuntiva de usar un medicamento que, como usted dice, y su amigo también, yo personalmente también lo uso como antiparasitario, y es un antiparasitario excelente, es muy poco tóxico. Entonces uno dice: ¿qué puedo hacer con este paciente? Le puedo indicar un medicamento que probablemente no le vaya a hacer daño, pero lo malo es que la gente lo esté diagnosticando, lo esté tratando como que fuera una cura. Hay estudios científicos que se están desarrollando en el mundo que nos van a dar la respuesta. Hay un estudio in vitro en el cual han comprobado que sí, la ivermectina tiene un efecto de matar al virus, pero ¿cuál es el problema ahora? Es la dosis que se necesita para eso. Según lo que hemos estado revisando, estudiando, esa dosis que nosotros usamos como antiparasitario no es suficiente para matar al virus, y probablemente, lo que dicen los científicos, vamos a necesitar usar 30 o 90 veces esa dosis como medicamento para el coronavirus. Y ahí surge otra disyuntiva, que es la seguridad en esas dosis. Yo estoy totalmente de acuerdo con su amigo que a las dosis que nosotros utilizamos habitualmente no es tóxico y lo puede usar un paciente renal o un paciente con problemas hepáticos. A mí el problema que me parece más grave es considerarlo como un tratamiento de algo que todavía no está comprobado. Ante una disyuntiva que me llame un paciente y me diga qué puedo hacer, yo le puedo decir: tome la ivermectina, lo máximo que le puede pasar es
perder los parásitos que tiene, digamos, ¿no? Pero si uno lo toma y dice esto me va a curar y está dentro del 5% que va a ir a terapia intensiva, no sé si realmente va a ser eficiente para eso. Esa información la ciencia todavía no la tiene. Ahora, para dejarlo un poquito más tranquilo, doctora, obviamente, se habla que en el mundo hay como 30 y pico vacunas en proceso, digamos, ¿no? ¿Qué adelantos han habido desde los primeros enfermos de Wuhan, los enfermos de España, los enfermos de Italia, de Estados Unidos, ahora, digamos? Lo más eficiente hasta ahora, comprobado científicamente, ha sido el plasma del convaleciente, que es una estrategia que se usa hace muchos años también. Aquellas personas que ya pasaron por la enfermedad tienen anticuerpos en su sistema para luchar en contra de ese virus. Ese plasma se purifica y se pasa a los pacientes que están positivos, y eso sí que está demostrado, según los estudios que están saliendo, que es una de las mejores estrategias que se tiene para poder frenar la enfermedad severa. O sea, para dejar un poquito más tranquila a la gente que está escuchando, y seguramente este video se va a reproducir N veces. O sea, los primeros días de la pandemia tenían un resultado, y ahora, a partir de los 90 días, ya los médicos tienen las cosas mucho más claras, ¿no? con mucho más elementos. Hasta por ahí, porque hay muchísimos estudios que se están haciendo, y también hay muchas otras cosas que van a ir sucediendo, por ejemplo, lo que se llama la inmunidad de rebaño. O sea, esa gente, por ejemplo, que ya se enfermó y que tuvo pocos síntomas, que es el 80% de los enfermos según los cálculos, esa gente ya no va a tener la enfermedad. Y esa inmunidad de rebaño va a ir protegiendo a las personas que son de alto riesgo, por ejemplo, los adultos mayores, los hipertensos, los obesos, los diabéticos. Todas esas personas, cuando están en contacto con gente que ya tuvo el coronavirus, no lo van a esparcir. Entonces, por ahí nosotros, como ciudadanos, tenemos esta inmunidad de rebaño antes de que aparezca la vacuna. Entonces, todo es muy cambiante, todo es muy vertiginoso. Y lo más importante, creo ahora, tanto en todas las áreas, es tener una flexibilidad mental y utilizar la lógica y el sentido común. Que eso es lo que nos tiene que acompañar y estudiar mucho, ¿verdad? Porque como usted dice, hay muchos intereses que son negativos, positivos, hay intereses que sí realmente son sobre el bienestar de la población, y hay otro tipo de intereses. Entonces uno tiene que hacer mucho uso de su sentido común. Doctora, una persona que se contagia y se enferma y se cura, ¿puede volver a enfermar de coronavirus? Lo que se sabe hasta ahora es que hay una protección de más de unos cuantos meses, porque fíjense que nosotros tenemos desde noviembre los primeros casos, o sea que es difícil que todavía la ciencia sepa hasta cuánto tiempo va a proteger eso, pero virus similares, como por ejemplo la influenza, duran una protección un año aproximadamente. Según los cálculos de los científicos, esta protección va a durar entre 1 y 3 años, porque probablemente cuando desarrollen la vacuna vamos a tener que hacer un protocolo de vacunación como hacemos de la influenza, que es anual. Tomando como... Ahora, perdón, no siendo tremendista, doctora, pero es posible que no se desarrolle la vacuna. La vacuna se está desarrollando. El problema de la vacuna es que una vez que ya encuentren una que sea eficiente, lo tienen que producir en masa. Y obviamente el país que lo produzca y lo desarrolle va a compartir, digamos, las recetas con los demás, pero vamos a tener un cuello de botella en los lugares donde se produce en la cantidad. Porque imagínense, vamos a necesitar millones de dosis para todas las personas en el mundo, y en cuánto tiempo nos irá a llegar a nosotros, más o menos podemos calcular a año y medio, siendo bien optimistas, a partir de ahora. Y siendo un poquito más novelesco, doctora, por el lado de la teoría de la conspiración, ¿no será que este virus se ha generado para hacer una limpieza en la humanidad de las personas que tienen problemas de edad, tienen problemas de salud? O sea, las teorías conspirativas de que el virus haya sido hecho en laboratorio, a mí no me parece muy coherente, porque si, digamos, lo hubiéramos hecho en laboratorio, este sería el momento ideal para vender cualquier cura, digamos.
es difícil mandar un virus así que, como usted mismo decía, de repente no va a discriminar quién va a enfermarse y quién no. Y en sí la naturaleza sola y la humanidad también ha tenido siempre esto de las purgas, de tener alguna epidemia que de repente cuando nosotros estamos sobrepoblando la Tierra y estamos haciendo calentamiento global, estamos contaminando, no es en sí un castigo, sino es una consecuencia natural de nuestros actos. Fíjese que nosotros tuvimos las epidemias de peste, la influenza, la gripe española. Son cosas cíclicas en la naturaleza que son, digamos, no castigos, sino que son consecuencias naturales de lo que vamos haciendo. Probablemente que si nosotros somos más cuidadosos con el medio ambiente, vamos a tener menos de este tipo de problemas. Doctora, una consulta, tomando en cuenta las estadísticas que se están dando en este momento en Bolivia, ¿cuándo cree usted que podríamos decir ya hay cierta seguridad de desempeñar nuestras actividades, de volver al rubro de la construcción, a la arquitectura, sin muchos riesgos? ¿Se puede anticipar un mes, más o menos decir en agosto, en septiembre, en octubre? Todo va a depender no solamente del número de casos, sino de la capacidad que tenga el sistema para poder atender los pacientes. O sea, por ejemplo, ayer hemos tenido 100 y pico pacientes nuevos. 190 en Santa Cruz. Si nosotros hacemos la regla de que 5% va a necesitar un respirador, sabemos más o menos cuánto necesitamos. Entonces, para tomar decisiones correctas, nosotros necesitamos más información que solo el número de casos. Porque si en ese número de casos yo tengo cómo atenderlos en el sistema de salud y yo tengo disponibilidad de espacio, disponibilidad de médicos, de equipos de protección personal, de respiradores, yo me puedo permitir un poquito de flexibilización, pero siempre va a tener que ser evaluando los números de los casos y de la cantidad de espacio que tengo para atender los pacientes críticos. Ahora, doctora, un amigo médico me decía que respiradores tiene cualquiera, digamos, ¿no? Se pueden conseguir respiradores del mundo, traer monitores, pero lo que no es un médico. O sea, porque para poder atender a una cantidad de pacientes se necesitan médicos que conozcan la parte de emergencia, ¿correcto? Correcto, y no solamente médicos? es fácil como el respirador lo tiene cualquiera, porque le cuento que también hay una escasez en eso, pero como dice sabiamente su amigo, el respirador no tiene un modo automático, no se maneja solo y no se puede manejar con un solo médico, es todo un equipo y un sistema, porque tiene que haber enfermeras, tiene que haber gente de nutrición, gente de fisioterapia, gente de apoyo para hacer la rotación de los pacientes, esos necesitan medicamentos, no se puede con un respirador solucionar el problema, hay que reforzar el sistema. Y justamente lo que se buscaba con esta cuarentena era dar tiempo para que la cantidad de pacientes no sobrepase el sistema. Y en ese tiempo mejorar las capacidades del sistema, ver de contratar los médicos, de capacitar a los médicos y de administrar bien todos esos equipos para que la salud de la población esté asegurada. La pregunta del millón, perdón, Miguel, la pregunta del millón, doctora. ¿Usted cree que el sistema de salud, no hablemos de Bolivia, porque obviamente, para no irnos más allá de lo que conocemos, ¿usted cree que Santa Cruz tiene la capacidad de poder enfrentar una curva más agresiva que la que estamos enfrentando ahora? Indudablemente estamos en una crisis. Yo vi un reportaje que hace poco hicieron con el gobernador, donde él nos mostraba un plan de ampliación de lo que tenemos hoy. Si mantenemos lo que tenemos hoy, claramente esto no se va a poder mantener mucho tiempo sin llegar al colapso. Pero si el plan se cumple como nos lo han planificado, como nos lo han propuesto, ahí va a haber una ampliación de las unidades de terapia intensiva y va a llegar respiradores. Pero específicamente ahora, en forma tangible, todavía no lo tenemos. Doctora, tenemos 7 minutos más y quiero aprovechar, hay mucha gente que está comentando en el Facebook del Colegio de Arquitectos. Evidentemente, en este momento estamos hablando con la doctora Coral Cristaldo y estamos hablando del tema de la salud. Luego vamos a tener gente que nos hable de los aspectos legales, luego vamos a tener gente que nos hable también de los costos, pero quiero rescatar una pregunta que vincula el tema de la salud también con lo legal. Dice, ¿qué pasa si en una obra, por ejemplo, un albañil o una persona que trabaja, comienza a trabajar, ya estaba infectado y en pleno trabajo se le detecta y muere?
¿De quién es la responsabilidad en este caso? Dice, ¿no? Nos pregunta una persona, ¿no? Es una pregunta difícil, ¿no? Pero el encargado de asegurar la salud, según la Constitución, pues es el Estado. En estos casos de pandemia, digamos que no es responsabilidad de nadie su muerte, pero es responsabilidad del Estado su atención. O sea, la persona tiene que cuidar su vida, su integridad, tiene que cumplir todas las recomendaciones, pero ciertamente, estadísticamente, va a haber personas que van a enfermar y va a haber personas que van a enfermar en forma severa y grave. La responsabilidad nuestra, tanto del empleador como del Estado, como nosotros como médicos, es de atender lo antes posible y lo mejor a ese paciente para que no llegue a un desenlace fatal, pero básicamente la salud debería estar asegurada por el Estado, ¿no? Según la Constitución. Arquitecto Durán, desde su punto de vista y tomando en cuenta estas transversales justamente, digamos, yo tengo una obra, alguien también nos pregunta, ¿no? Dice, le doy material de bioseguridad a todos los trabajadores. ¿Y qué pasa si el trabajador, por ejemplo, no usa los materiales de bioseguridad y se contagia? Bueno, yo me iría un poquito más lejos. Veo un poco la preocupación de los colegas con respecto a los controles. Es necesario que digamos que el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Ingenieros, la Cámara de la Construcción proponen, pero es el Estado el que tiene que dictar las normas a través de decretos y de leyes. Y hasta ahora, digamos, no tenemos una respuesta muy clara. Lo único que se ha aprobado para retorno a las obras para el 18 de mayo, pero para las grandes empresas. Ahora tenemos que profundizar un poco para el retorno al trabajo de los ciudadanos comunes, ¿no? O sea, de los arquitectos independientes, como decía la doctora, con los elementos de transporte, cuidado, la bioseguridad. Ahora, imagínese usted la responsabilidad que tiene un arquitecto que no tiene una empresa constructora, que contrata un contratista, el contratista a su vez contrata la mano de obra, los albañiles, los plomeros y provee una mano de obra. Imagínese la responsabilidad que uno tiene, ¿no? si es que hay un contagio dentro de una obra. Obviamente, como dice la doctora, la atención de la salud es una obligación del Estado, como la educación. Entonces, obviamente, cuando hay un enfermo, tiene que derivárselo al sistema público de salud y seguir con los protocolos que tiene el gobierno, ¿correcto? Pero para esto yo creo que no hay que jugar con la salud de la población. Yo soy de las personas que creo firmemente que un poco el hecho de quedarse en casa todavía por un tiempo va a achatar este nivel de contagio y no vamos a entrar a niveles como ha pasado en otros países, especialmente en el Ecuador, de ver gente que se muere en los pasillos de los hospitales porque no tiene quién ni cómo lo atienda. O sea, los recursos se terminan. Entonces, yo creo que todas estas cosas tienen que ir con calma. Yo creo que la salud está primero, la economía puede esperar, obviamente la gente sufre. Por eso hay que terminar con la asimetría económica que existe en este país y en el mundo, pero no se lo puede hacer de un día para otro. Nosotros como colegio estamos preocupados, vamos a seguir insistiendo que el Ministerio del Ramo dé las autorizaciones como corresponden y que hagamos las cosas bien. Claro, creo que... Con respecto a eso, yo entiendo que uno siempre espera, digamos, alguna recomendación, por supuesto, del gobierno, pero este tipo de iniciativas, por ejemplo, de elaborar unas recomendaciones desde el punto de vista del colegio, creo que les sería muy útil porque nosotros estamos en una disyuntiva de crisis, donde todo lo que nosotros podamos ayudar sin esperar mucho recibir por ahí sirve de pie como para que ellos lo puedan mejorar o algo. Entonces, yo le mandé ahora a Miguel un protocolo que tienen en Costa Rica, que hay que mejorar algunas cosas, obviamente, pero si ustedes quieren, yo también me brindo una vez que ustedes elaboren algo que les parezca razonable aquí en Bolivia, para revisar todo esto y proponer más bien una solución al Estado. Es decir, nosotros pensamos que esta es la forma correcta y que ellos lo aprueben o lo mejor. Perfecto. La verdad que ha sido muy productiva la charla y creo que justamente estamos viviendo un momento de mucha ansiedad, ¿no? La gente se pregunta cuándo vamos a volver a trabajar, cómo vamos a volver, qué pasa si alguien que depende de mí se enferma, qué pasa si se contagió afuera y luego vino a mi obra y contagió a otros trabajadores. Entonces,
Son temas que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este tiempo. Luego vamos a incorporar otros profesionales que nos puedan hablar del aspecto legal, del aspecto económico, pero creo que es muy importante el tema de la salud que lo hemos tocado hoy, en este momento con la doctora Coral Cristaldo. Nos quedan ya 2 minutos para terminar. Coral, muchas gracias por habernos acompañado. Si quiere dar alguna última recomendación, estamos aquí. Yo agradecer, la verdad, el espacio y estimular esto de trabajo en equipo. Sentarse en una mesa y proponer soluciones, creo que es lo que en este momento necesita no solamente Santa Cruz, sino toda Bolivia y el mundo. Perfecto. Arquitecto José Luis Durán, tenemos 30 segundos para despedirnos. Bueno, muchas gracias. Agradecerle de nuevo a la doctora Coral Cristaldo. Para quien no la conoce, es una doctora muy competente. Es un lujo tener este espacio para conocer sus criterios. Y a los colegas comunicarles que estamos trabajando en protocolos que puedan proteger no solamente a las grandes empresas, sino a los profesionales independientes. Nos vemos para la próxima charla. Bueno, muchas gracias a todos, a la gente que nos estuvo siguiendo a través del Facebook. El próximo martes vamos a continuar con este ciclo de charlas y evidentemente vamos a ir incorporando nuevas temáticas porque da para mucho y lo que queremos desde el Colegio de Arquitectos justamente es aportar con soluciones concretas. Muchas gracias, Coral, muchas gracias, arquitecto. Un abrazo para todos, hasta pronto.